Varios eventos cruciales marcaron la historia de México, reflejando la inestabilidad política y social del país. Independencia de Texas, 2 de marzo de 1836. Uno de los eventos más destacados de este periodo fue la independencia de Texas. Tras años de tensiones y conflictos, los colonos en Texas, mayoritariamente anglosajones, se rebelaron contra el gobierno mexicano y declararon su independencia en 1836, tras la derrota del ejército mexicano en la Batalla de San Jacinto. Texas se convirtió en una república independiente, aunque México no reconoció su independencia. España reconoce oficialmente la independencia de México. 28 de diciembre de 1836. A través del Tratado Santa María Calatrava, España finalmente reconoció a México como nación libre, soberana e independiente, con lo que la monarquía renunciaba a cualquier tipo de interés o injerencia directa sobre el territorio nacional. Se promulgan las 7 leyes. México se vuelve república centralista 29 de diciembre de 1836. En 1836, se promulgó la Constitución de las 7 leyes, que marcó la transición de México de un sistema federal a uno centralista. Este cambio abolió la Constitución Federal de 1824 y estableció un gobierno más centralizado en la Ciudad de México, eliminando la autonomía de los estados y convirtiéndolos en departamentos gobernados por funcionarios designados por el gobierno central. Este sistema centralizó el poder en la capital, lo que tuvo un impacto en la administración de la educación, aunque con limitados avances. La Guerra de los Pastores, 1836. Este conflicto se originó por la inconformidad de los pastores en el estado de Puebla, quienes se levantaron en armas contra el gobierno central. La guerra evidenció la lucha entre el centralismo y el republicanismo, pilares en la política mexicana de la época. Período de gobiernos centralistas. El gobierno centralista fue dominado por las facciones conservadoras que abogaban por un mayor control del gobierno central y una sociedad más jerárquica. Esta época estuvo marcada por la presidencia de Anastasio Bustamante, quien gobernó de 1837 a 1839, y de nuevo en 1839 a 1841, y posteriormente la de Nicolás Bravo en 1844. La rebelión de los cañaneros comenzó en agosto de 1837 cuando un grupo de cañeros, trabajadores de la caña de azúcar y otros campesinos, liderados por José González, un indígena taus, tomaron las armas contra el gobernador Albino Pérez. Los rebeldes capturaron Santa Fe, la capital del territorio, y ejecutaron al gobernador Pérez junto con varios de sus oficiales. La rebelión fue finalmente sofocada en enero de 1838 por una fuerza leal al gobierno mexicano dirigida por Manuel Armijo, quien restableció el control sobre el territorio. Guerra de los Pasteles, 6 de abril de 1838. El conflicto inicial fue motivado por demandas comerciales y culminó con la ocupación de Veracruz por parte de las fuerzas francesas. Este conflicto, también conocido como la Primera Intervención Francesa en México, ocurrió en 1838 cuando Francia bloqueó puertos mexicanos y bombardeó Veracruz como respuesta a reclamaciones de ciudadanos franceses que pedían compensación por daños durante disturbios internos en México. El conflicto terminó con un acuerdo en 1839, pero fue un recordatorio de la vulnerabilidad de México a las intervenciones extranjeras. Este hecho profundizó las divisiones políticas internas y generó un sentimiento nacionalista en la sociedad mexicana. En 1838 hubo un aumento progresivo del número de escuelas en todo el país. Datos de la Ciudad de México indican que para 1838 el 60% de los niños y el 55% de las niñas estarían en la escuela, la mitad de ellos en escuelas gratuitas. Separatismo de Yucatán. El estado de Yucatán se rebeló contra el gobierno centralista en 1839, declarando su independencia en 1841. Aunque Yucatán se reincorporó temporalmente a México, las tensiones permanecieron y la región mantuvo un alto grado de autonomía hasta su reincorporación definitiva en 1848. Caída del centralismo, 1841. En 1841, los constantes conflictos, las rebeliones y la insatisfacción general llevaron a un golpe de Estado que derrocó al gobierno centralista.
Antonio López de Santa Anna, una figura militar y política dominante de la época, volvió al poder y promulgó las bases orgánicas en 1843, una nueva constitución centralista que intentaba ser una versión moderada del centralismo anterior. Educación obligatoria, gratuita y libre en México 1842. En 1842 se expidió un decreto que declaró la educación obligatoria, gratuita y libre para todo el país. Un año después se decretó el primer Plan General de Estudios obligatorio para todos los departamentos. Posteriormente, el gobierno central ordenó la creación de fondos para establecimientos de instrucción y el fomento de la enseñanza pública en todos sus ramos y grados. Todos los establecimientos de educación secundaria fueron declarados nacionales y pasaron a depender directamente del presidente de la República. Plan General de Estudios de la República Mexicana, 1843. El 18 de octubre de 1843, mediante decreto emitido por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se dio a conocer el Plan General de Estudios, redactado por Manuel Baranda, ministro del ramo. El proyecto tenía como finalidad dar impulso a la instrucción pública, uniformarla y hacer efectiva su mejora y progreso. El plan tomaba en cuenta reformas que habían sido efectuadas anteriormente, es decir, que había una continuidad de esfuerzos educativos. Durante el período de 1836 a 1845 en México, la educación experimentó varios desafíos y cambios significativos. Aquí hay algunos puntos clave. Influencia de la Compañía Lancasteriana. Esta organización jugó un papel importante en la educación primaria, promoviendo un sistema de enseñanza mutua donde los estudiantes más avanzados ayudaban a enseñar a sus compañeros. Falta de un sistema educativo formal, la educación estaba en manos de asociaciones de beneficencia y academias particulares. Reformas educativas. En 1833, los liberales mexicanos emprendieron una importante reforma educativa que buscaba modernizar el sistema educativo y promover el estudio del civismo, la historia y la geografía nacional. Desafíos políticos y económicos. La inestabilidad política y las limitaciones económicas del país dificultaron la implementación de un sistema educativo robusto y accesible para todos. Durante el período de 1836 a 1845, varias figuras destacaron en el ámbito de la educación en México. 1. Valentín Gómez Farías, como vicepresidente de México y líder liberal, promovió reformas educativas significativas en 1833, buscando modernizar el sistema educativo y reducir la influencia de la Iglesia en la educación. 2. José María Luis Mora, un destacado intelectual y político liberal, Mora fue un ferviente defensor de la educación laica y pública. Sus ideas influyeron en las reformas educativas de la época. 3. Lucas Alamán, aunque conocido principalmente por su papel en la política y la economía, Alamán también tuvo un impacto en la educación, promoviendo la creación de instituciones científicas y técnicas. 4. Manuel Baranda. Como miembro de la Compañía Lancasteriana, Baranda trabajó para implementar el sistema de enseñanza mutua en las escuelas primarias, lo que ayudó a expandir la educación básica en el país. En resumen, entre 1836 y 1845, la educación en México estuvo marcada por la influencia religiosa, el control limitado por parte del Estado y una cobertura muy restringida a las clases altas y urbanas, mientras el país atravesaba una etapa de consolidación como nación independiente.